Anécdota. ¿Federico Garitano o Luis Escola? ¿Qué es No, eso no, de Luis Escola? no, no, Este Marcos Grosso, ¿lo vamos a escrachar o no? sí, Marcos sí. Grosso me empezó a escribir y dice, llevas a Federico, preguntale si no es Luis Escola. ¿Por qué Luis Escola? No, no, porque se dio una situación en el Consejo Liberante que estaba casualmente Marco, que es un hombre del básquet, del cual yo no entiendo absolutamente nada. Entonces me consultaban a mí respecto a esto de los pases de partido y cambios que habían habido entre el Lego particularmente, y yo les comentaba que prefería perder con los míos que ganar con otro partido. Entonces Marcos dijo, es igual que Luis Escola. Y ahí quedó la anécdota, Ahí por quedó. eso me cargan. Luis Fascoli. Luis Fascoli. O sea que Federico Garitano y Luis Fascoli prefieren perder con los propios y no ganar con otros. Así, de hecho, así nos viene pasando. Así que no es el primero ni el último. Bueno, Fede, gracias por venir No, nuevamente. Un placer siempre entrevistarte. Y en realidad uno de los objetivos es esto de la unidad, vamos a arrancar por lo institucional, esto de la unidad ejecutora municipal. sí. ¿Qué es? No, a ver, es una herramienta que se ha comprobado Te pregunto qué es para que la gente, ¿no? sí, a ver, Común. es una herramienta que se ha comprobado en diferentes municipios, más o menos como los nuestros, en realidad normalmente en ciudades más grandes. De hecho, hay unidades ejecutoras provinciales. Es una especie de organismo que permite gestionar y administrar proyectos que vengan con financiamientos externos, ya sea Desde el BID. desde el BID, desde el gobierno nacional. Muchas veces este tipo de herramientas permiten a los municipios grandes gestionar simultáneamente muchos proyectos y tener una mayor capacidad de ejecución, ¿no? Si, Esto se parece a la vieja web de provincia. exactamente eso. La web que es famosa, que es la Unidad Ejecutora Provincial, esto es algo similar que es una herramienta para el Poder Ejecutivo, en definitiva, ¿no? Para permitir mayor nivel de gestión y de ejecución simultáneamente a través de este tipo de organismos. ¿Cómo sería la conformación? ¿Sería un directorio? ¿Cómo lo pensaste? Sí, esto tiene un directorio lo que tiene fundamentalmente la unidad ejecutora es que tiene una característica muy importante que es la transparencia, que permite en principio ser manejada directamente por el intendente y después que tenga participantes de los diferentes bloques políticos en el Consejo Liberante, que participen en las diferentes áreas de acuerdo a los proyectos que se estén realizando y que todo tipo de convenios grandes, como se hace habitualmente, tengan que pasar por el Consejo Liberante. Entonces, esto nos da también tranquilidad a los vecinos en torno a esto y nos permite, como te decía, gestionar simultáneamente muchas más cosas de las que se vienen haciendo, que son muchísimas, ¿no? Porque uno observa un ejecutivo muy activo, con mucho nivel de infraestructura, con mucho nivel de obra pública, y esto tiene que ver con gestión, y esto se puede profundizar aún más, me parece, con una herramienta como esta, le damos un arma más, digamos, al intendente para que siga por el camino que viene, ¿no? Bueno, esto se hizo el proyecto ya, ¿cómo viene administrativamente hablando para ir avanzando paso a paso? Sí, nosotros ya hicimos la presentación hace 15 días, posterior a eso ya se debatió en comisión, se pidieron algunas correcciones, algunas propuestas de los diferentes bloques que se incorporaron y bueno, ahora estamos esperando eh, nuevamente la comisión tratar esas correcciones, esas cosas que incorporamos al proyecto para ver si estamos todos de acuerdo, ya poder darle despacho y avanzar para que sea una ordenanza, ¿no? Fede, arrancó el 2023, año electoral por un lado, fin de mandato por otro lado. ¿Qué análisis haces en lo institucional? ¿Cómo visualizás el trabajo del Consejo? ¿Cómo visualizás este año que va a estar cargado de un montón de factores y que sin duda las frutillas es lo electoral? ¿Cómo te ves trabajando este 2023? A ver, me parece que en general hemos tenido una gestión rara, ¿no? Porque arrancamos en un contexto donde la pandemia nos atravesó a todos y todo lo que estaba planificado y todo lo que uno venía pensando hacer de lo legislativo tuvo que quedar a un costado para atender urgencias de diferentes sectores por las cuestiones, las restricciones que teníamos y demás. Realmente se vivieron momentos de que por ahí ahora ya
no lo recordamos tanto y es difícil dimensionar, pero fueron momentos muy duros, muy críticos, donde todos los sectores estaban en crisis, donde Con todos se acercaban. incertidumbre, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer. Exactamente, donde todos se acercaban al Consejo Liberante a pedir un auxilio, a pedir algún tipo de exhibición y en conjunto con el Ejecutivo me parece que eso fortaleció de alguna manera el grupo de concejales, de todos, de los 12 concejales, y eso también nos permitió hacia adelante trabajar en, si uno observa las diferentes sesiones, la mayoría de los proyectos tienen 11 o 12 votos, lo cual significa que prácticamente hay una unanimidad total al momento de tratar los proyectos en el recinto, con lo cual esto quiere decir que hacia adentro de las comisiones hay un debate importante y se escucha a los diferentes sectores. Lógicamente ya se empieza a visorar en este 2023, como bien decía vos, electoral, que diferentes sectores van marcando posición y empiezan a trabajar de manera distinta, pero bueno, me parece que tiene lógica, que es lo que pasa habitualmente, que no es sano, no está bueno, porque está bueno que todos aportemos y que cada proyecto salga con el consenso de todos, porque quienes estamos ahí estamos representando a un sector de vecinos y ese sector de vecinos quiere ser parte y quiere sentirse representado. Entonces, Una figura bien crítica es Alejandra Consina. sí, a Alejandra le costó, la verdad que le costó incorporarse al grupo en general, ¿no? Una vez que terminó, arrancó en un bloque de 5 y terminó sola, eh, tuvo muchos conflictos internos hacia adentro de Unidos Organizados y eso me parece que la terminó desgastando y la terminó desdibujando desde el punto de vista legislativo, porque la verdad que una persona que está muy formada y que uno cuando la escucha hablar a las comisiones tiene mucho para aportar, pero no ha podido salir de ese rol de, de, de enojo y de pelea interna más que nada, no tanto con otros sectores, sino con su propia interna y eso le terminó, me parece, la terminó desdibujando y terminó haciendo que creo que en estos 4 años hayan sido muy pocos los proyectos que ha tenido, creo que ninguno de los que ella ha presentado han tenido alguna sanción, ¿no? Mañana, en esto yo te estoy metiendo ya en lo partidario, mañana se elegirían candidatos dentro de ese espacio político, dentro de Unidos Organizados y Adeptos. Ellos trabajan en asamblea, se juntan, tengo entendido que se juntarían mañana y definirían. ¿Crees que todavía están a tiempo de meterse dentro de del frente de todos en esta materia sin generar interna y demás? Sí, yo creo que sí, yo creo que eso, digamos, sería toda una definición que ya piensen en candidatos propios sin pensar en integrar el frente de todos, ¿no? Me parece que estamos buscando, por lo menos desde el justicialismo, generar una unidad que es necesaria. Tenemos, lamentablemente, nuevamente enfrente un desafío muy grande en 2023, donde eh, por cuestiones que fundamentalmente pasan por, por la cuestión nacional y por la crisis que estamos viviendo, inflacionaria y por muchos errores que hemos cometido a nivel nacional, hace que sea una elección muy difícil para el frente de todos y que hoy más que nunca necesitamos generar una unidad en todos los lugares, ¿no? Ahí quería llegar, porque hoy hablábamos inclusive con Oscar Antonena. Yo vengo hablando a distintos entrevistados y actores políticos preponderantes de la provincia, le vengo preguntando si en la parte, porque digo, yo veo los escenarios, Juntos por el Cambio ya están definidos los candidatos que ya van a interna, salvo que alguno de los dos se baje, pero uno es Ignacio Torres, el otro Damián Bis. Lo que veo en el frente de todos es que todavía no hay definición, porque se habla de la unidad, y yo digo, queda lindo, che, hay que trabajar en la unidad, hay que lograr la unidad. Bueno, en Madrid vos siempre destacaste que se ha podido lograr, salvo Unidos Organizados, que es lo que estamos diciendo recién, pero se ha logrado una unidad general en materia pamperonista. A nivel provincial creo que todavía no se define quién encabeza la fórmula, cuál será la fórmula. Y te pregunto, ¿crees que ya es momento de lograrlo? Paréntesis, eso a nivel provincial. Y segundo, muchos hablan de la unidad y ahora, por ejemplo, hoy destacábamos en el top 5 que Carlos Linares dice que si Cristina se lo pide, volvería a ser candidato en la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Genera unidad o genera más ruptura? ¿Cómo lo analizás, Fede? No, a ver, indudablemente hay a nivel provincial, comparándolo con Madrid, nosotros en Madrid hemos logrado una unidad, me parece que es única en la provincia, donde realmente los sectores que han sido antagónicos históricamente dentro del justicialismo, del panperonismo, como lo llamás vos, hemos podido trabajar en conjunto y me parece que estamos avanzando hacia un proyecto de unidad a nivel local y conteniendo a la mayoría de los sectores, incluso muchos sectores, vos mencionabas Unidos Organizados, muchos compañeros que
hoy participan dentro del Frente de Todos, son de Unión Organizado y por ahí no están en ese sector más reacio. Creo que tiene que ver con eso, también con darnos cuenta que se viene un turno electoral difícil y que no tiene que ver con nosotros ni con nuestro sector, sino que tiene que ver con la comunidad y con lo que le puede esperar a la comunidad de Madrid y fundamentalmente a la comunidad chubutense, ¿no? Creo que la elección provincial está complicada, como decía vos, es necesario, me parece de manera urgente, definir las candidaturas. Por supuesto que lo que somos de Madrid tenemos la expectativa de que la candidatura sea a Ricardo Sastre quien la encabece y sea Juan Pablo Luque quien acompañe, porque me parece que son las dos figuras más importantes y son los dos que tienen chance, pero entendemos que esa definición que va a salir de ellos también va a ser la que vamos a acompañar todos los justicialistas y todos los que están encolumnados dentro del Frente de Todos. Y este Gustavo tipo, Sastre, te hago un paréntesis, me dijo hace 48 horas atrás nada más, o ayer, no, 24 horas atrás, me dijo que el disparador del ordenamiento de la fórmula es la definición de la fecha de elecciones. sí, sin lugar a duda, que se despeguen de las nacionales me parece que va a tener un efecto fuerte y va a hacer que esto sea que esto sea determinante para ya salir a caminar con una fórmula. Pero me parece que lo más importante es que fíjate que todos dentro del periodismo están hablando de cuál va a ser la fórmula, si va a ser Sastre-Luque, si va a ser Luque-Sastre, pero no estamos hablando de cómo se van a dar internas como pasa en otros espacios, ¿no? Que incluso eh, Ojo, hablando. hay que tener en cuenta que Maderna también dijo que la intención de ser y que está Ezequiel Villagra también con la intención de ser gobernador. O sea que ya interna Sí, habría. internas van a haber, pero digamos los dos sectores más importantes, los dos candidatos que más miden, por decirlo de una manera, van a estar juntos en una fórmula que seguramente va a ser fuerte y va a ser la que salga ganadora de esa elección interna, ¿no? Por ahí uno observa en otros sectores donde todavía ni siquiera está definido si van a haber alianzas. No nos olvidemos que junto por el cambio en muchas provincias terminan siendo por un lado los radicales y por otro lado el PRO, entonces me parece que eso a nosotros nos da un plus, una ventaja que de alguna manera coincido con vos en que hay que definir urgente cuál va a ser la fórmula, pero esto sin dudas, el hecho de que si se desdoblan las elecciones de las nacionales va a ser un puntapié fundamental para ponerla, para que la fórmula se ordene, ¿no? Yo te pregunto porque entiendo, desde mi humilde opinión y análisis, que si no se define o se siguen con esas chicanas pequeñas y viste que es el Bopo, naturalmente se allana un camino a un Nacho Torres o a un Damián Bis. Creo realmente que es un turno electoral que si no se está todo junto, puede peligrar el espacio de poder. ¿Coincidís? ¿Cómo No, lo sin ves? duda, sí. De hecho lo vimos en la última elección, donde Cambiemos obtuvo el primer lugar, entonces me parece que ya tenemos una muestra y que, como decís vos, este tipo de indefiniciones hace que se le vaya allanando el camino y que le sea más fácil a la oposición avanzar con candidatos puestos, con candidatos firmes, se trabaja de otra manera, ¿no? Porque se trabaja en los armados locales, se trabaja en un montón de cosas y nosotros tenemos la necesidad de tener definiciones en este aspecto porque también tenemos la fortaleza de que nuestros candidatos más importantes están hablando y nuestros candidatos más importantes se van a poner de acuerdo y van a ir a una sola fórmula. Entonces, esta es una cuestión de los dos lados, digamos que tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero indudablemente ya es momento de tener estas definiciones hacia adentro porque es más difícil desandar el camino fundamentalmente hacia adentro, ¿no? De cuando uno impulsa una candidatura a un gobernador y después termina no siendo, es muy difícil volver para atrás, volver a charlar con ese compañero y decirle, mirá, no voy a hacer, va a ser otro compañero porque mide mejor por estas condiciones, por lo que sea, que es mucho más difícil desandar ese camino y mientras más tiempo pase va a ser más complicado. ¿Cuán importantes son figuras como, por ejemplo, se me viene a la cabeza Carlos Eliseche, en este contexto de acercar partes, del famoso operar para llegar a buen puerto y a decir, che, esta es la fórmula más fuerte de esta u otra manera? Hay actores dentro del peronismo que están oficiando de este trabajo, que generan confianza inclusive hasta el propio gobernador en materia de decisiones. ¿Cuán importantes son estas figuras que están trabajando precisamente para el ordenamiento hacia adentro del Frente de Todos? No, y son fundamentales, digamos, son el andamiaje de todo esto. Carlos es una persona que con todo lo que había pasado en Madrid, al igual que Ricardo, tuvieron los dos la grandeza de decir, bueno, juntémonos por Madrid, empecemos a trabajar juntos.
empezaron a desandar un camino ya hace un tiempo y hoy están trabajando en conjunto y permite también que Carlos es una persona muy conocida y con muchos, con mucha ética y muchos códigos de la política hacia adentro del justicialismo y hay muchos compañeros que saben que si está Carlos en el medio los acuerdos se van a cumplir y eso hace que también le dé fortaleza a diferentes compañeros y hace que muchos acuerdos puedan generarse, ¿no? Nosotros ya tuvimos en el último término electoral compañeros de las dos fuerzas en las listas y eso tuvo mucho que ver con la presencia de figuras como Carlos y como otros compañeros en diferentes lugares de la provincia que van por ahí, tienen esta posibilidad de tener muchos años andados, de conocer hace muchos años a los compañeros y que te da, genera otra confianza y otra manera de llegar y otra manera de generar acuerdos. Me parece que son fundamentales y que son necesarias en este momento donde estamos buscando, después de muchísimo tiempo, unir a la gran mayoría de los compañeros dentro de un proyecto político, ¿no? Fede, vos seguramente ahora te voy a hacer una pregunta, me dice, otra vez me vas a preguntar lo mismo. Y sí, porque uno entiende, no, porque uno entiende que a medida son coyunturas, son fotos de realidades, cada una de las entrevistas y son espaciosas. Yo te preguntaba hace un tiempo atrás, que tuve la oportunidad de entrevistarte, ¿qué va a hacer Federico Garitano? Porque uno entiende que el que quiere ser cura, ¿no? Ese famoso dicho de obispo, obispo, papa y así sucesivamente. Y vos hablás del nosotros con un espacio ya conformado, ya instalado. Siempre reivindico aquella elección que decidiste jugarla fuerte y solo, ¿no? Y no es lo mismo la entrevista pasada, que fue hace ponerle 3 meses atrás, que hoy. ¿Por qué? Y porque los actores, las fichas, las figuras y demás se van moviendo, las coyunturas, los arreglos, los desarreglos, etcétera, etcétera. Y uno va entendiendo de que como figura política debes tener en el fondo de tu ser qué crecer. Digo, ¿cómo avanza el grupo de Federico Garitano? ¿Cómo avanza dentro del peronismo? ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo hoy, en la actualidad, te diría, en marzo del 2023? No, a ver, lógicamente uno tiene expectativas siempre de crecer dentro de esto que uno, yo desde muy chiquito abracé la política y me encanta, es algo que nunca he dejado de hacer, sobre todo la parte del militante y demás, pero siempre nosotros lo que tenemos en claro y lo que priorizamos es el conjunto, ¿no? Nosotros antes de, si bien a veces hay que mostrar rebeldía, como bien decías vos, cuando uno ve que es imposible generar un diálogo, terminamos jugando Claro, una pues todo elección bien con el solo. discurso que los jóvenes son el futuro, no, el joven es el presente. Claro, Yo entonces, entiendo hoy que los ah, jóvenes somos el si presente. bien a veces Somos. somos Soy, para la política tengo 42 años, soy súper joven. ¿O no? sí, por supuesto. ¿Viste? Si bien sos un veterano militante, Claro. Bueno, pero eso vos también. sí, sí, Y claro. yo entiendo de qué es porque Ezequiel, por ejemplo, Perrón Entreleu. Vos lo veis y el chabón parece un viejo de la política. Pero Sí, en realidad es porque empezó muy joven, ¿no? lógico. Y eso es lo Sí. que sucede dentro de la política. Pero para la política, 42 años es. Y si no generamos la intermedia, diría Norberto. Claro. Lo que pasa es que en estos contextos tan difíciles como el que está ahora, si bien como te decía antes, siempre es necesario mostrar un poco de rebeldía y muchas veces cuando uno observa que no es escuchado o que no es tenido en cuenta, es necesario terminar rompiendo y jugando alguna cuestión más sectorial que colectiva. Hoy estamos en un estado en el justicialismo y en el frente de todo en general, donde la verdad que los espacios están abiertos, donde se puede charlar con cualquiera de los compañeros y con cualquiera de los dirigentes y entendemos que esto también te genera una contención que hace que uno siga trabajando en pos del conjunto. Claro que uno tiene expectativas y aspiraciones siempre en cada turno electoral que viene, pero sin la idea de alguna manera de romper nada ni de generar esto que decías vos, las declaraciones por ahí del presidente del partido diciendo que si Cristina le pide, me parece que no suma nada, me parece que termina generando más interna en un lugar que realmente todos los peronistas estamos preocupados, como Comodoro, que es un bastión de nuestro partido hace mucho tiempo, y donde uno observa que diferentes figuras de distintos partidos vienen creciendo y que nosotros seguimos teniendo conflictos internos para determinar las candidaturas, entonces me parece que no suman nada este tipo de actitudes en este momento que me parece que es bisagra para nuestra provincia y que va a ser bisagra también para nuestro país, ¿no? Y esto me voy a hacer recontra cargo lo que voy a decir. Y además yo creo, Federico,
que es hora de darle un golpe de timón a la Cámara Legislativa provincial, levantar un poco la discusión, levantar un poco los actores, ¿no? Que no llegue cualquiera a ese, ¿viste? Porque, sí, levanto mano, ¿viste? ¿viste? Y que me parece que yo tengo la esperanza de volver a una legislativa como la del 2007, la del 2003. Pensar un segundo, te digo, un ejercicio, pensar quiénes estaban sentados en esas 27. Recién hablaba de Carlos Lorenzo. Claramente nosotros no estamos de acuerdo ideológicamente con. Ahora, nadie puede decir que Carlos Lorenzo no era un legislativo, un legislador que te daba esa pelea, ¿no? Con, Sí, con no. argumento Uno inclusive. veía, y nosotros nos ha tocado estar de muy joven en la legislatura y realmente debates, Claro, eh, Rizo. Rizo, muchos Se muchos. paraba arriba de la banca, ¿viste? Te pateaba el micrófono, no le importaba. Digo, pero Sí, sí. eran. Y que listo, se terminaba ahí y la relación eran otra. Sí, además los argumentos eran otros, eran fuertes, realmente eran gente que estudiaba mucho los temas, que se preocupaba por muchísimo y la verdad que el nivel legislativo era otro. Sí, ojalá nosotros también observamos que hay compañeros con mucha experiencia. Bueno, el caso de Carlos, por ejemplo, que está en la legislatura y a veces también lo charlamos con él, ¿no? Esto de las legislaturas de las que él ha participado en otros años donde realmente los debates eran distintos. Ojalá Tal que se cual. pueda volver a eso, pero para eso me parece que la clave está en hacer que la gente participe de la política y que la gente empiece a entender que en la democracia es fundamental involucrarse en política. Tal cual. Y aquellos que toman las decisiones, por favor, ¿no? Abran. No por pagarle a sectores, metemos cada chimpancé ahí adentro que después terminan, ¿viste? Porque me parece que viene por ahí. Sí, sin lugar a dudas. Me parece que y esto todo es un reflejo de la sociedad, ¿no? Me parece que hubo un proceso fuerte de politización en los 90 que fue revertido en los años de Néstor y Cristina, donde la gente empezó a participar en la política, empezó a opinar a favor o en contra, pero me parece que es lo más sano para la democracia cuando no nos olvidemos la época allá por el 2013, 2014, 2015, donde los prime time de televisión eran programas de política porque a la gente consumía política y le Tal cual. interesaba. Y eso genera, si lo sostenemos en el tiempo, una sociedad mucho más involucrada y unos representantes mucho más preparados. Me parece que tenemos que evitar esto que genera la derecha habitualmente, que es la despolitización, esto de decir que son todos lo mismo, de que todos son esto, todos son lo otro, que la política Y basta de peleas. y después hay que ir a votar Tal cual. y terminar votando al candidato que ellos quieren porque son los dueños de los medios de comunicación y el que ellos te ponen más lindo lo terminas yendo a votar sin saber qué está representando de fondo ese candidato. Entonces, creo que es el gran desafío que tenemos todos los que somos jóvenes o medianamente jóvenes y tenemos que militar para que la gente vuelva a involucrarse en la política, vuelva a informarse qué representa cada uno de los candidatos. Y me parece que hay cosas que hoy pasan en nuestro país que no deberían estar pasando. Personajes como Milei, Peligrosísimo. que no tendrían nada que hacer en ningún tipo de elección democrática. Entonces, me parece que tenemos que trabajar en eso, quienes somos militantes y quienes nos gusta la política y queremos la democracia, ¿no? Te comprometo algo. Cuando tengas definido qué carajo vas a hacer, quiero que venga y me lo diga a mí. ¿Puede ser? Sé cómo no, sí. Gracias, Fede. Voy a venir acá primero. Federico Garitano estuvo con nosotros en El Resto es Billutería. Siempre es un placer, Fede, en serio. Me acuerdo de cuando éramos repartidor de afiches en distintas agrupaciones. Partidores y pegadores, ese ficha. Tal cual. Qué lindo, qué mística, ¿no? Lindo crudo.